www.radioconsulting.com. Sarita, aguantame un segundito que enseguida converso con vos. Dale. Fede Flower también. Tenemos información deportiva con el señor Alejandro Casar González. Muy picaditos vamos a estar hoy. Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina y analista político. Muy buenos días, ¿cómo va? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, ya nos conocemos, así que hagamos preguntas directas. Así es. En cuanto, todavía no hay una encuesta, todavía no hiciste vos como consultor una encuesta que midiera cuánto le está afectando hoy mismo al gobierno, a la figura de Milei, lo que pasó con la criptomoneda. Acabamos de hacer. Ah. La tenemos fresca, recién llegada. Uh-huh. A ver, no medimos todavía la imagen de Milei. ¿Por qué no medimos la imagen? Porque si vos medís la imagen de un dirigente en el medio de una crisis como esta, en general te puede dar variaciones que no muestran la variación real, ¿no? Porque la imagen de un dirigente, un presidente, un líder político de estas características tiende a verse los movimientos en lapsos de tiempo más largos, pero sí analizamos cómo se para la gente frente a esta situación. Y básicamente te lo voy a esquematizar en tres... Seguramente que vos me haces las preguntas que hiciste, que eso es lo más fácil para que todos entendamos qué preguntaste para obtener qué respuesta. Exactamente. Lo primero, si la gente está al tanto o no, porque viste siempre hay una gran pregunta que se hace el público informado, que nos hacemos, los que vivimos todo el día pendiente de la política, es ¿cuánto la gente conoce esta situación? Bueno, es muy significativo. Evidentemente, la información tan abundante que ha habido en medios de comunicación, en redes sociales sobre este tema, hace que 9 de cada 10 argentinos estén al tanto de esta situación. Perdón, ¿cuándo hiciste las preguntas? La pregunta la hice hoy es miércoles, sí. Estas preguntas fueron hechas entre el domingo a la tarde, el lunes y el martes a la mañana. Ok. O sea, hasta el martes. La segunda... Perdón, 9 de cada 10 saben de qué se establece. Cuando vos le decís, vos que le preguntaste, ¿estás al tanto del tema cripto o que no sé cuál fue la pregunta exacta? Yo no les pongo, cuando generalmente hago estas preguntas, trato de no ponerles adjetivos calificativos del tipo escándalo, porque si no, la gente ya toma un partido, ¿no? Alrededor de la cuestión. De si está al tanto acerca de el tuit del presidente promocionando una moneda cripto el día viernes, algo así. Tratamos de ser lo más aséptico descriptivo. posible. Sí. Exactamente. Lo segundo que le preguntamos es si le cree al presidente la primera explicación que el presidente dio alrededor de esto, no la que termina dando en la entrevista, porque la que termina dando en la entrevista a una parte de los encuestados no le llegó porque se hizo antes, sino la primera explicación que da el presidente, que, retira el tuit y plantea como alguien que es sorprendido en su buena fe, ¿no? Acerca de que, este era un proyecto para atraer inversiones o fondear empresas en la Argentina. Y ahí aparecen dos cuestiones. La primera cuestión que aparece es que, en general, la posición respecto al tema se mira con lente partidario. ¿Qué significa con lente partidario? En general, el ciudadano mira esta situación en función de a quién votó en las últimas elecciones. Claro, ¿Qué quiere decir esto? Que sale como la segunda vuelta. Claro, en general, el que es de Unión por la Patria tiene una mirada de no creer en el presidente. El que votó a Javier Milei tiene una mirada más crédula en relación ¿Pero al en qué presidente. porcentaje? Más o menos los valores son alrededor de entre un 35 y un 40% de cada caso. Y en el medio hay un 20% aproximadamente que plantea no tener posición o no saber, que es una opción que damos nosotros, qué posición tomar alrededor de esta cuestión. Esto puede ser porque tengo un nivel de información que considera poco informado. Es muy complejo. Porque no tiene realmente información acerca del tema, porque el tema quizás lo vio en los medios, pero no le interesa. Es decir, las razones pueden ser variadas. Un tema que sí nos llama la atención, Luis, es que entre los que le creen al presidente, le creen más los votantes que provienen en su origen de Juntos por el Cambio, es decir, los votantes que votaron a Bullrich en la primera vuelta,
que los votantes que votaron al propio Milei en la primera vuelta. Es decir, uno intuitivamente creería que su núcleo más duro es el que más cree en la explicación presidencial. Y sin embargo, en estos números que son muy iniciales y son los primeros, uno ve que el mayor respaldo proviene del núcleo de votantes de Juntos por el Cambio. Qué raro. ¿Y por qué crees que es eso? Bueno, tenemos una hipótesis que tiene que ver con la temática que afecta al presidente en su credibilidad en dos temas que son muy caros al origen del fenómeno Milei. Uno es el tema redes sociales, dos es el tema nuevas tecnologías, criptomonedas, la economía, y el público que vota originariamente a Milei, ese 30%, es un público predominantemente joven y que descubre a Milei en ese ecosistema. Okay. Entonces, nosotros entendemos, no es que tiene una mirada crítica sobre Milei en el sentido de que considera que mintió en su explicación, sino que no toma partido y parece querer esperar un poco más para tomar posición al respecto. Ahora, cuando preguntamos, que esta es una pregunta importante para el presidente, no para este escándalo hoy, sino en términos futuros para preservar su imagen, en relación a si cree que el presidente es honesto o no, ahí ya el 50% de esa mitad del presidente aparece más consolidada, ¿no? Es decir, ahí no hay diferencia entre libertarios y Juntos, y cambiemitas, por llamarlo de alguna manera, o los del PRO, y tienen una mirada más conjunta. Ahí sí se ve con más claridad al país partido en dos, ¿no? Estamos hablando con Facundo Onejam, que es director de Opina Argentina y analista político. Te hago la última pregunta, muy interesante la conversación, muy interesante la encuesta. Después, si me la mandaste, la agradezco profundamente, ¿eh? Y te estamos invitando para esta noche, debes tener otros compromisos, si no tenés, bienvenidos, a las 20 en La Nación Más. La pregunta es, ¿qué análisis político haces vos después de estos números? Bueno, a ver, yo creo que, ¿sabes cuál es el tema en relación a este conflicto? ¿Por qué el gobierno no lo logra desanudar? Yo creo que el gobierno no logra desanudar este conflicto porque es la primer crisis del gobierno, que todos los gobiernos tienen este tipo de crisis, del gobierno contra el gobierno, es Milei contra Milei. Sí. El gobierno se ha movido muy bien y ha utilizado siempre muy bien a la ofensiva. Siempre a la ofensiva. Y siempre encontrando un enemigo en general asociado al viejo orden de la Argentina que no permite a la Argentina crecer, que no le permite avanzar, la casta, las organizaciones piqueteras, es decir, todos enemigos que rápidamente en la mente de las personas se asocian al fracaso de la Argentina. En este caso, el gobierno no logra desanudar ese conflicto y por eso parece estar metido como en un pantano en el que no puede resolver la salida de esta crisis que ya no es solo comunicacional, pero que en parte tiene un carácter comunicacional importante. Ahora, yo tengo mis dudas respecto de si esto tiene o no un impacto sostenido en el largo plazo respecto de la imagen presidencial. Un poco por estos números y otro poco también porque tiendo a pensar que la sociedad suele dar mayor relevancia a temas vinculados con su experiencia de vida cotidiana, economía, inflación, salarios, ingresos, todo aquello que te afecta a tu vida cotidiana, más que a los temas de corrupción, sobre todo cuando esos temas son además de difícil visualización. Entiendo. Entonces, me cuesta pensar cómo este tema se sostiene en la escena pública y cómo llama la atención del ciudadano de a pie cuando aparece como una cuestión tan lejana. Ojo, con esto no quiero desresponsabilizar al gobierno. No, se entiende. Si es culpable o no culpable, la verdad que no me importa para el análisis político. No, es el análisis correcto, el análisis que veníamos haciendo recién con Luis Gasulla, con Trebú. Sí. ¿Qué impacto puede tener? Ahora, si este escándalo le afecta a la credibilidad del presidente como economista, como líder global, y eso termina rebotando en un malestar económico, y eso sí puede tener entonces después un impacto posterior pero todavía no lo sabemos. De la imagen del presidente. Pero todavía no sabemos, es muy temprano. Gracias, Facundo Onejam. Te mando un abrazo.
Facundo Alejandro, director de Opinión Argentina, analista político, con la primera encuesta, bien, con los datos de la primera encuesta, le vamos a pedir ahora, por favor, Joaquín, pedile